un tiempo. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí, doctor. Sí, Muy bien. ve la pantalla, doctor. Ok, entonces voy a invitar al grupo de María Luisa Chávez, Silvia Mariscal, María Alejandra y Daniela Quinteros. Por favor. Hola. Sí, doctor, buenas noches. Estamos. Ahorita va a hablar mi compañera, que es lo que ella fue la que hizo la primera parte. Sí, doctor, estamos. Pero las que están pueden presentarlo, no hay problema. Hola. Sí, doctor. Buenas Ya. noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Va a hablar usted, compañera? Hable, por favor. Continúo después. Bueno, sí, no hay problema, lo voy diciendo hasta que la compañera Daniela se conecte. Bueno, doctor, nuestro tema, nosotros nos tocó el tema Chagas y decidimos hacer el diagnóstico precoz en la enfermedad de Chagas en menores de 15 años en Santa Cruz de la Sierra, provincia Andrés Ibáñez. Ok. Siguiente, por favor. Acá tenemos antecedentes que ubican el tema como un problema. Buscamos algunos temas y lo copiamos el link para poder ver y lo ordenamos como usted acá nos decía en el tema de la bibliografía, como el APA. Sí, aquí, miren, yo les voy a hacer una observación. Antecedentes, aquí no me presentan, yo les puse todo con referencias bibliográficas, pero eso ya no lo tienen que presentar. Resultados del tratamiento en menores de 15 años en Proyecto Médicos Sin Frontera, Tarija, Bolivia, revista Pediatría, no hice nada y esa no es referenciación APA, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es mostrar que es un problema de salud. Nadie les va a comprar su proyecto si ustedes no muestran un problema de salud. Historia de la enfermedad, nadie les va a comprar porque la historia, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿por tener una bonita historia les compran el proyecto o no? No, Hola, doctor. No. no. Y está mal referenciado porque cuando les digo APA, séptima edición, es el apellido del primer autor, la inicial del primer autor y la, el año de publicación. Miren, yo voy a hacer un parangón con esto simplemente, ¿ya? Porque aquí la idea es que todos aprendamos. Y ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctor, Ok. está partiendo. Miren, Bolivia es el país con las tasas más elevadas de Chagas en el mundo, de 19-29% en diferentes estudios. Bern 2012, Torrico 2004 y Azogue 1997. ¿Sí? Eso es APA. ¿Sí? Obviamente no van a poner la bibliografía, el año, la edición, el título, los 9 autores, etcétera. Eso va en el detalle. Pero cuando se referencia APA en un párrafo, solamente se coloca el autor, coma, el año de publicación. ¿Sí? ¿Cómo se transmite? ¿Qué sé yo? Miren, dice, desde la disminución de nuevos casos de infección por vector, la enfermedad de Chagas congénita se ha vuelto más relevante en la transmisión de la enfermedad de Chagas, la misma que persiste en Bolivia. ¿Quién dice eso? Carlier,
y colaboradores el 2012. Dice, una de las dificultades ha sido el diagnóstico de alta sensibilidad del Chagas, por lo tanto, la identificación de recién nacidos con Chagas. ¿Quién dice eso? La OMS el 2015, publicado por la OMS el 2015. Entonces, cuando yo hablo de esto, obviamente, si tenemos las mayores tasas del mundo, llama la atención si ustedes fueran autoridades en salud o ministros de salud, ¿les llamaría la atención o no? Sí. Sí, doctor. Entonces, eso es como se vende un proyecto, mostrando, miren cuántas personas, Bolivia es pequeño en comparación a Brasil, sin embargo, si vemos las tasas, tienen las más elevadas del mundo, y vemos aquí Bolivia, mira, dice 23,000 a 70,000, ¿y quién tiene más que eso? Solo Brasil, pero llega hasta 45,000, nadie tiene más, ni siquiera México, ¿me entienden? Entonces, por eso es importante abordar en Bolivia, ¿no? Entonces, si mostramos eso, podemos hacer un análisis completo. Disculpen que comparta eso, pero es importante, o sea, no se vayan a la buena referenciación, porque esa no es, aquí está, digamos, la página web, pero lo que me interesa es simplemente quién dice, ¿sí? Y aquí les falta, digamos, un poco de carnita y demostrar por qué son los primeros, por qué deben financiarnos el abordaje en esta población menores de 15 años, ¿no? Entonces, eso es importante, digamos, decir, son los jóvenes, queremos que estén sanos, queremos los jóvenes que reciban tratamiento antes de transmitir, etc. Pueden continuar, por favor. Ya, doctor, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente diapositiva es, ¿cuál es la necesidad que detectamos? ¿Quiénes serán los posibles beneficiados? Colocamos como primer punto, curar a un niño con enfermedad de Chagas tiene las siguientes ventajas. La necesidad de la detección temprana y oportuna para un eficaz tratamiento y evitar complicaciones. Vigilancia epidemiológica continua en zonas prevalentes. Toda la población en general, pero enfocados en menores de 15 años. Ok. Evita la morbimortalidad por lesiones cardíacas y digestivas en la edad adulta. O sea, ese es un ejemplo, digamos, ¿no? Porque queremos que sean menores de 15 años. Si se cura a una niña, se evitan nuevos casos de Chagas congénitos en sus futuros hijos. Aumenta el número de donantes de sangre y de órganos. Evitará la discriminación cuando intente acceder a un trabajo. Los niños infectados con el parásito pueden curarse y debemos detectarlos por los enormes beneficios que otorga su tratamiento. Ok, muy bien. Por ejemplo, esto es convincente y me muestra, por ejemplo, que curar un niño con Chagas tiene ventajas. La detección temprana, oportuna, un eficaz tratamiento, las futuras complicaciones, ¿sí? Evita la morbimortalidad por lesiones cardíacas y digestivas en la edad adulta. Y esto me parece súper importante. Si tratamos a una niña, evitamos casos de Chagas congénito en los futuros hijos, ¿no? Obviamente una persona sana puede donar sangre, ¿sí? Entonces creo que en esto sí han hecho el trabajo como se debe hacer. Sigan. Buenas noches, doctor. Hola. Daniela Quintero. En esta diapositiva hemos querido plasmar lo que en otros lugares o entornos hay productos similares, o si los hay, características, qué características tienen, ¿no? Hemos querido, las iniciativas han permitido alcanzar reducciones importantes de casos y presencia de vectores dentro de los domicilios, esto en zonas endémicas, para así disminuir
la morbilidad, mortalidad y sufrimiento de aquellos afectados. En, Perfecto. segu- en segundo punto, se ha contribuido a mejoras sustanciales de la situación mediante la interrupción de la transmisión vectorial en 17 países afectados, la eliminación de especies holóctonas de vectores y la implementación del tamizaje universal de donantes de sangre en los 21 países endémicos, la detección y tratamiento de casos congénitos y ampliación de la cobertura para el diagnóstico y acceso a tratamiento y atención clínica de pacientes. Ujú. En el punto 3, como ejemplo, hemos querido dar en El Salvador, Costa Rica y México, se logró la eliminación del Rhonius prolixus como principal vector entre el 2009 y 2010. En Sudamérica se logró la eliminación del vector del Triatoma infestans y en Brasil, Sao Paulo y Uruguay en 2012 a 2014 respectivamente. El Ok. punto El punto 4, por medio de la OEPS y OMS, en los países reciben entre 3.000 y 4.000 tratamientos de nifurtimox por año, el desnidazol, y que ahora es producido en Argentina y Brasil y se puede adquirir a través del Fondo Estratégico de la OEPS y OMS. Fantástico. Ahora, los de Chagas la tienen más difícil porque yo trabajo en Chagas. ¿Sí sabían que trabajo en Chagas? No, doctor, no sabíamos. No, No, doctor. Trabajo en Chagas, IPS y VIH. Mala combinación, o sea que lamentablemente les tocó. Y yo estuve hace poco, el martes, les estuve dando la conferencia desde Salvador Bahía, porque estuve en la reunión de medicina tropical y justo hablando de Chagas, Leishmania, y pues teníamos mesas redondas en Chagas, los tratamientos, etcétera. Y esto es verdad, en El Salvador han hecho muchos aportes, pero ojo, no tenemos que relajarnos. Y además no son competencia para nosotros, pues lo que, lo que tenemos que ver, en otros lugares o entorno hay productos similares, sí. ¿Qué características tienen? Sí. Por ejemplo, en Bolivia la la OPS ha certificado que se estaba eliminando el triatoma el 2015 y ha dado una certificación, pero lamentablemente 3 años después un investigador de nuestro equipo, y por eso yo les decía, yo no hago investigación porque aprendí de Hernández Sampieri, sino hacemos en la vida real investigación, ¿sí? Hacemos, publicamos, etcétera. Entonces, demostró que en los niños menos de 5 años había 5% de Chagas. Digamos que es transmisión vertical y se eliminó el vector. Pero en niños de 5, porque eran menores de 5 los otros, de 5 a 10 años tenían 10% de Chagas. Los niños de 11 a 15 años tenían 15% de Chagas y los niños mayores de 15 años tenían 20% de Chagas. Entonces, al grupo que está presentando, ¿qué es lo que les hace pensar eso? ¿Dónde está la transmisión? Hola, Doctor, buenas noches. ¿sí? ¿La transmisión está de madre a hijo? Sí. No, No, en el área rural. no, lo que acabo de comentarles, el estudio que hizo este investigador de mi equipo, les dije, digamos que fue transmisión vertical, los niños nacen y 5% nacen con Chagas, ¿ya? 11 para adelante. Pero les dije, creo que no me escuchan, luego de 5 a 10 años se encontraron 10%, en menores de 5 años se encontraron 5%, entre 5 a 10%, y no me estoy inventando, les voy a dar la referencia para que lo lean todos, de 5 a 10% encontraron que tenía, perdón, de 5 años a 10 años, 10%. De 11 a 15 años tenían 15% y más de 15 años tenían como 20%. Pregunta del millón, ¿dónde estaba la forma de transmisión?
Mayores de 11. Ya, ¿No me es escucharon? con A por lo través que de la usted, picadura. por lo que usted está diciendo, a través de la transmisión del vector Claro. hacia los Entonces, La picadura. él pacientes. 3 años después hizo el estudio y 3 años antes la OPS había certificado que en Camiri no había vector. ¿Qué quiero decirles con esto? Rhodnius prolixus, Triatoma infestans, no es por resolución. Es como que la OMS diga, no más COVID. ¿Hay gente que está muriendo con COVID ahora? ¿Sí o no? Sí, 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 ay, sí. Entonces, no es por resolución. No tenemos que dormirnos. Y eso me trajo muchos problemas con el programa, porque dicen, están demostrando que está circulando y no pueden hacernos eso, pero no es que alguien hace por maldad, sino es la verdad lo que está pasando. Entonces, lo que se muestra ahí es que mientras más tiempo pasas en ese lugar, más riesgo de tener Chagas. ¿Me dejó entender? Más edad, más años viviendo en el lugar y más exposición al vector. ¿Sí me entienden? Sí, doctor. sí, doctor. sí, ¿Ya? doctor. Entonces, esto está bien lo que han hecho, pero hay que ser reflexivos. O sea, no es se eliminó Triatoma infestans en Brasil y aquí también no. Si nos dormimos, vuelve. Si no nos protegemos, no nos cuidamos, vuelve. ¿Ok? La propuesta. ¿Alguien puede comentar sobre la propuesta? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, ¿Qué tal? bueno, la propuesta de todo el grupo era que como es una enfermedad que está afectando a ese tipo de edad, entonces y menores también, como usted nos está explicando, nosotros decidimos dar esta propuesta, iniciar brigadas casa por casa, ya que no contamos con los centros ni el personal necesario para cubrir esta necesidad de salud. Implementar en las consultas de primer nivel, o sea, en los centros, la repartición de volantes cuando hacemos una consulta informando sobre la enfermedad. Y existen, digamos, tenemos las condiciones y la predisposición del personal del área de la salud para realizar esta actividad, ya que podemos, aquí era solicitar y no realizar, solicitar la colaboración a universidades y centros de enseñanza del área de la salud de la urbe cruceña, que ellos se prestan, ¿no?, para realizar las campañas y los proyectos que hay, ¿no? Ok. Eso, eso sería, Yo les doctor. hago una pregunta que va a surgir. ¿Ustedes van a hacer brigadas casa por casa? ¿Para qué? Para recabar, doctor, datos sobre los pacientes de la edad de 15 años para, para abajo, digamos, y saber cuánto es la incidencia, la prevalencia del Chagas en esa edad. Ya, pero la incidencia no es visitando, ¿no? Sino haciendo pruebas. ¿Sí? Eso es importante. O sea, Sí, tiene que haber por lo menos un diagnóstico para demostrar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mi casa sin revocar y con techo de motacú, digamos? Solamente puedo vivir así y no tengo más dinero para mejorar. Y hay una frase que les voy a decir, Doctor. y me la dijeron alguna vez. ¿De qué sirve diagnosticar y tratar si los devolvemos a las condiciones que los enferman? ¿Sí se entiende? Doctor, una consultita. Entonces la brigada sería mejor para buscar los vectores y ver, para poder tomar acciones con referente al vector. En realidad yo trabajaría en dos líneas. Uno, diagnosticando, mostrando la carga de enfermedad, porque quizás también efectivamente no está circulando el vector. Y dos, hacer una investigación de vectores, ¿no? Para ver si realmente está circulando. Hay mucha carga de vectores, entonces fumigar, por ejemplo,
la fumigación sería importante. Y dos, el mejoramiento de casas, ¿no? Mejoramiento de las condiciones, si está durmiendo con animales, si está el perrito, el gatito, la gallina, el conejo ahí mismo, entonces hay que mejorar esas condiciones. La educación me parece lo que están planteando importante, pero lamentablemente necesitamos recursos para mejorar, para hacer un revoque. Ahora, el yeso, ustedes conocen el yeso, el yeso, ¿sí? Lo que decimos estuco, no cuesta mucho. Entonces, quizás financiar ver un aporte comunal con la alcaldía, no sé, para ver ese tipo de intervenciones en la población sería importante. Entonces, siempre en 2 vías, porque si nosotros simplemente preguntamos a las personas, es como si estuviéramos trabajando a ciegas. Una prueba en sangre nos permite detectar, pero por otro lado también ver si identificamos vectores y cuántos vectores hay, o quizás no hay vectores, ¿no? Y pensamos que hay vectores. Entonces, eso también tenemos que demostrar y confirmar. Pero exactamente lo que dije, ¿de qué sirve diagnosticar y tratar si los devolvemos a las condiciones que los enferman? Lamentablemente, la vida es así. Cambio. Bien, entonces, esas son mis sugerencias para el grupo. Creo que está bien en realidad. Y ¿quién quiere hablar de esta última diapositiva? Hola, el Yo, doctor, también grupo, lo puedo hablar, no hay problema. ¿sí? Yo lo puedo hablar, doctor, no hay problema. Ujú. Como última diapositiva, tenemos la pregunta de quiénes se verían afectados con mi proyecto y qué necesitaría para poder iniciar. Entonces, para poder iniciar el proyecto, colocamos que necesitamos eh, identificar las partes involucradas, identificar el problema, también cómo definir los objetivos, cómo desarrollar los requisitos e identificar los supuestos riesgos. En la parte, como en la pregunta que dice, ¿qué se necesita? ¿Quiénes se verían afectados en mi proyecto? Nosotros colocamos que las personas que no logren estar o no tener el alcance del proyecto serían las afectadas. Digamos, por ejemplo, tenemos algunas comunidades como en los valles cruceños que realmente ni siquiera apenas y apenas y hay escuelas o ni hay quizás, ¿no? Y tenemos ese problema de las casas que no son ni revocadas, no hay ni servicios básicos y que realmente no tienen la verdadera información de lo que es esta enfermedad. Así es. Perfecto, muy bien. Entonces, yo creo que el trabajo que han hecho está bueno. Solo esas sugerencias, los antecedentes, no se olviden. Antecedentes, mostrar la magnitud del problema. Siempre, eso va a vender. No se olviden que están en una competencia y digamos, yo voy a financiar con puntos a la mejor propuesta, ¿sí? Cada punto, digamos, es $1.000.000 imaginariamente. Entonces, traten de mostrar la magnitud, la mortalidad del problema, pero con una referencia publicada, como les mostré. Karin Bern, por ejemplo, dice entre 20 a 29%. En diferentes estudios, Bolivia tiene las tasas más elevadas de Chagas, ¿sí? Entonces, y Santa Cruz, 3.5 millones de habitantes, es la población más afectada de Bolivia. Entonces, de esos datos estadísticos, ustedes tienen que agarrarse y obviamente mostrar el trabajo que pretenden realizar. Entonces, voy a pasar al otro trabajo grupal para que presenten y ahí yo voy a corregir y les voy a dar también comentarios al grupo. Este, Gracias, doctor. ya, de nada. Este es el grupo Chagas.
Bien, el grupo ¿logran ver? Sí, doctor, se ve bien. Sí, doctor, se ve. Ok. El grupo dengue, invito por favor. Gustavo Irusta, Cintia Pérez, Yuli Vanessa, María Albaida y María Eugenia Bres no están presentes. Estamos, doctor. Estamos presentes, doctor. Entonces empiecen. ¿Quién va a empezar? Ya, deme un momentito, doctor, disculpe, lo que pasa es que estoy manejando, estoy saliendo de mi turno y ahorita me estoy estacionando para poder exponer. Y es la única, los demás no. Doctor, no buenas pueden. noches. Gustavo Irusta le Ahora, habla. ahora, ahora sí, ¿Ya? ajá. No, estamos Doctor, todos presentes ya. ¿Puede pasar Todos a en otra el diapositiva, vehículo. por favor? ¿Ya? Gracias. Doctor, todos estamos. sí. Querido Eh, doctor, ya. ¿Quién empieza entonces? Empiece, doctor. Ya. Querido doctor, mire, los antecedentes que ubican al dengue como un problema, nosotros lo hemos sacado de la Gaceta Oficial del CEDE porque habla, pero hemos tratado de hacerlo de este año, ¿Ya? con cuántos casos de dengue hay en Santa Cruz. Y el informe de la situación del 2003 en enero, bueno, habla de enero, por lo menos han sido 2023, los primeros casos en enero. En febrero han sido 6.453 casos. En marzo ha sido un poco menos, 6.329 casos. Pero esa situación del primer trimestre produjo que existiera un decreto departamental que es el 407, que es una alerta roja sanitaria, que esta fue emitida por el CEDES el 18 de enero del 2023, pero es porque en el año 2022 ya estábamos arrastrando, en el último trimestre, estábamos arrastrando una morbilidad bastante extensa de casi unos 10.000 casos, pues, ¿no? Pero, Así es. eh, pero ¿por qué se ubicó como un problema el dengue? Porque empezó a haber mortalidad en Santa Cruz, de 43 casos solamente en el primer trimestre. Entonces esto hacía que Santa Cruz sea el más golpeado y más afectado, obviamente, en todo Bolivia, pues, ¿no? Claro está que la alerta roja sanitaria no solamente fue para la cuestión de la mitigación y control del dengue, sino que también se ha hecho como una vigilancia epidemiológica de las otras patologías que suceden, como la viruela del mono, la coqueluche, la influenza, el COVID, en realidad más que todo en eso. Por eso fue que se ubicó como el dengue como un problema, querido doctor. Perfecto. Ok. Aquí voy igual que al otro grupo, está bien esto, pero siempre coloquen entre paréntesis sedes, Santa Cruz, reporte de tal, epidemiología, algo, pero coloquen siempre una referencia válida para que sea más creíble. Todo esto lo hemos vivido, lo sé, pero digamos, me voy a inventar, la Fundación Bill y Melinda Gates no sabe y ellos van a ser los financiadores, entonces siempre quienes nos financian no son el CEDES, pues, sino son agencias internacionales, entonces siempre coloquen una referencia. Algo que no tiene referencia, y no ratifico una vez más, no así de largo e inextenso, sino simplemente el autor o reporte sede Santa Cruz, informe del primer trimestre sede Santa Cruz, etcétera. No, pero entre paréntesis como referencia, eso ayuda mucho. Vamos. Ya, perfecto, profe. Bueno, en la necesidad que detectamos es la falta de educación y obviamente la vacunación, pues, ¿no? Que debería existir en toda la población de la ciudad de Santa Cruz y su provincia. Acerca de la vacunación, existe una vacuna y la vamos a hablar un poquito más adelante, pero la necesidad que se detectaba es la falta de educación que existe en toda la población, pues, ¿no?
¿quiénes ¿ya? serían los posibles beneficiados? Yo decía, bueno, los beneficiados pues obviamente va a ser toda la población de aquí de Santa Cruz y en todas las provincias, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, aquí, cuando hablamos, doctor, en otros lugares o entornos, si existen los productos similares o las epidemias similares, ha existido en varias partes de Sudamérica, en Centroamérica y en África, porque son regiones tropicales, pero más propiamente existió en Brasil. Eh, bueno, yo le puse aquí en las características la sintomatología, pero más abajito yo escribí, bueno, que eh, se podía presentar esto más que todo en, bueno, con las dos formas que presenta, que es el dengue clásico y el dengue hemorrágico, pues, ¿no? Pero hubo un brote bastante extenso en Brasil y de Brasil fue que se trató de aprobar la vacuna que se llama, eh, Quedenca, que la vacuna se coloca en 2 dosis y dura 6 años. Fue un proyecto que alguien hizo allá, no recuerdo muy bien el nombre ahorita del brasilero, que lo mandó a la OMS para que este proyecto sea aprobado por la FDA, pues. Eh, Más que todo, yo tomé la parte de Brasil, pues, ¿no, doctor? Ok. Ahora, ojo aquí, y bien que lo aclara como vacuna, cuando dicen proyecto dengue, hay otros lugares o entornos, hay productos similares. Cuando estamos hablando de un producto, y algunos deben decir, este doctor se equivocó, nos está haciendo vender hamburguesas o qué, esto no es un producto, esto es salud. No se olviden que la salud es un bien también, ¿sí? Y es un producto. Sí. Cuando nosotros vendemos una consulta, ofrecemos una consulta médica, una asistencia, un asesoramiento, es un producto que estamos vendiendo, un producto que estamos dando, un servicio que estamos dando a la población. Entonces, en este caso, cuando digo producto, ustedes tienen que identificar, por ejemplo, en Chagas han identificado menores de 15 años, vamos a capacitar, vamos a hacer un diagnóstico y tratamiento y además vamos a mejorar la vivienda. Todo ese paquete es un producto, lo tienen que visibilizar como producto y en el concepto de marco lógico tiene que ser visto como un producto, ¿sí? Porque si seguimos haciendo más de lo que hacemos, vamos, las características son estas, no queremos saber eso, sino lo que presentamos y por eso lo aclaraste que están pensando en una vacuna y esa vacuna es un producto. Van a aplicar a las personas vulnerables o personas en riesgo o van a aplicar a niños o van a aplicar a quienes. Ahora, siempre usen algunas muletillas que les pueden ayudar a reforzar el trabajo. Les dije que la morbimortalidad, y bien lo han presentado, 43 niños han fallecido. Creo que al final son 48 y un adulto. El cura de Cotoca que se murió con 35 años, ¿se acuerdan o no? Sí, sí, Entonces, sí. Sí, doctor. entonces ha habido una mortalidad como nunca antes. Pero si yo coloco, si ustedes ponen, la mortalidad fue 43, normal, el año pasado murieron 100. Pero si yo digo, murieron 43, la tasa más elevada en los últimos 10 años, eso ya me llama la atención, ¿me entienden? ¿Sí? Sí. Entonces, eso, ¿sí? Resalten. Ahora, otra cosa, dice que ustedes están conscientes, yo acabo de aterrizar de Brasil y yo esperaba porque decían Santa Cruz se va a poner sumamente caliente, va a llegar a 40 grados. Yo esperaba llegar pues con calor y cuando veo, el taxista me dice, nos agarró sur, pero para nadie es novedad el cambio climático. Y con el cambio climático, las proyecciones del dengue a nivel mundial dice que son atroces, terribles, porque va a haber dengue donde no se encontró dengue.
¿Me entienden? Y de hecho, un indicador en La Paz, ¿había dengue? No. Ahora hay 11 municipios que han reportado dengue en La Paz. En Cochabamba se ha expandido, Tarija y departamentos que no tenían dengue han empezado a reportar dengue. Y dice que eso se va a masificar con el calentamiento global, obviamente la falta de agua. ¿Y por qué? Porque dice que en el planeta aumentamos 1 grado centígrado por, a medida que aumentamos la temperatura en el planeta, aumenta la variabilidad genética de los virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces, imagínense lo que nos viene, ¿sí? Y eso también hay que reflejarlo. Sigan. Bueno, doctor, la propuesta del servicio o producto, la educación a la población sobre la destrucción de los criaderos, también sobre cómo alimentarse, ¿no? Y sobre qué hacer en los casos de que se diagnostique el dengue. En realidad, en la educación a la población es bastante extenso, porque en realidad, si uno orienta a la población a que exista una destrucción en los criaderos o evitar que existan los criaderos, se erradica, ¿no? Cómo alimentarse, porque da la casualidad que cuando existe una mala alimentación, obviamente se puede convertir de un dengue clásico a un dengue hemorrágico, pues, ¿no? Así es. Y sobre qué hacer en los casos de dengue. La mayoría de la gente, por falta de educación, corre directo a una farmacia antes que a un centro de salud o un hospital, pues, ¿no? Entonces, esa falta de educación. Y en la propuesta 2 existe poder ingresar en la mente del Ministerio de Salud una campaña de vacunación con la vacuna que denga, que fue aprobada por la FDA en el 2022 contra los 4 serotipos que tiene el dengue. Eso con la finalidad de que exista una morbimortalidad más baja, pues, ¿no? Aquí en nuestro departamento. En las condiciones actuales podría permitir el desarrollo de mi proyecto, dice, por ser una emergencia sanitaria y tener un decreto departamental 407 y una ley, obviamente, para que se apruebe el decreto de 1359, se podría buscar la forma de financiamiento. Yo me imagino que la forma de financiamiento podría ser podría salir incluso hasta de la coparticipación existe un capite que es para el pueblo cuando existe una emergencia sanitaria y obviamente los departamentos pueden sacar dinero para poder producirles educación y la vacunación, pues, ¿no? Para poder comprar vacunas, pues, ¿no? Ya. Ok, de acuerdo. Bien. Aquí es importante 2 cosas. Y conmigo, por si acaso, yo sé que hay estilos de docentes que dicen, wow, esto está fantástico, nunca había visto algo así. Y entonces todos dicen, pero aquí venimos a aprender. Y si yo les voy a hacer algunas correcciones, algo, no se enojen, es para que ustedes mejoren, porque nadie nos dice que mejoremos y cuando vamos al extranjero presentamos algo y nos critican, ¿no? A mí ya me lo han hecho hace como 30 años, ya soy viejo en esto, pero yo les digo, nunca usen mayúsculas. Algunos piensan que al poner mayúsculas y negrillas, uy, lo estoy haciendo mejor, estoy resaltando, pero no. Muestra la falta, digamos, de conocimiento en redacción, en cómo se presenta, y cuando van a los que saben, Estados Unidos, qué sé yo, o sin andar lejos a Brasil, ven sus presentaciones y nadie usa mayúsculas. Entonces se dan cuenta de que estaba mal.
Entonces, en sus presentaciones de PowerPoint no usen mayúsculas. Dicen algunos que es como si los estuvieran tomando como gente que no entiende y que quieren resaltar algo, ¿sí? Uno. Y dos, como si les estuvieran gritando, ¿sí? Y las normas de PowerPoint dicen evitar el uso de mayúsculas. Se ve más profesional, digamos, cuando no utilizan mayúsculas. Eso es de forma, no hay problema, pero es bueno que les diga para que ustedes sepan, porque si yo no se los digo, pueden seguir cometiendo ese error quizás de por vida, ¿me entienden? A mí también mis profesores, que fueron algunos investigadores, me lo dijeron y bueno, en algún momento vamos a ver también presentaciones y todo eso, y es así. Ok, la educación a la población, esto es sumamente importante. Y yo les hago una pregunta, ¿por qué creen que tuvimos tanto dengue como nunca hubo este 2023? Porque había muchos criaderos y aparte por la pandemia que se vino, se descuidó esta epidemia, no se hizo la fumigación que se hace en un periodo determinado. Exactamente. Educación a la población, una dejadez. Yo no voy a echar la culpa, todos hemos tenido la culpa. La población, sedes, alcaldía, ¿sí? Incluso gobierno nacional. Es decir, ya se nos viene el tiempo de las lluvias y se nos viene el verano intenso y la lluvia y todo esto. Tenemos que prepararnos, educar a la población, hacer brigadas, limpiar canales, curichis, lugares donde hay escombros, cáscaras de huevo, floreros, etcétera. No hubo. Yo me acuerdo que me dio dengue el 2 de febrero. Yo estaba empezando a dar un curso de estadística y había pagado el alquiler del salón y eran como 30 postgraduantes que se inscribieron. Era un curso así particular, no era con la universidad. Y les cuento que ese día estaba, pero de mal, estaba con fiebre. Yo pensé que era COVID. Mal, un malestar, pero estaba temblando. Y tenía una presentación para el CEDES ese día. Y me dicen, estás temblando. Me fue bien en esa presentación, justo fue de Chagas, pero más tarde tenía que inaugurar ese curso de estadística que yo lo daba. Y estuve mal, pero ya había pagado por adelantado y cada día se pagaba $50 del alquiler y eso me costaba. No iba a perder porque la gente le dice, no voy a asistir. Bueno, sí, pero ya perdió su dinero, ¿no? Entonces, recuerdo que ese 2 de febrero estuve tan mal y yo veo la alcaldía fumigando, 5 de la tarde, 6 de la tarde, donde iba a dar la conferencia, fumigando. Entonces, pregunta del millón, ¿la alcaldía debería fumigar el 2 de febrero o el 2 de noviembre? El 2 de noviembre, Así es. más Entonces, antes. la respuesta fue tarde. Cuando ya los niños en enero murieron, se empezaron a preocupar, ¿no? Obviamente no han muerto todos los niños en enero, pero ya empezaron a caer. Y fue realmente terrible. Yo nunca había tenido dengue y les decía a mis familiares, no, pues el COVID es un juego de niños. El dengue realmente me hizo sentir muy mal, muy mal. Pero había que seguir adelante, pero qué malestar terrible que tenía. Yo fui a hacerme una prueba de COVID y por si acaso dengue y salió dengue positivo. Increíble. Entonces, esto es lo que hay que fortalecer, este producto, la educación a la población, a los niños. Yo me acuerdo una conferencia en Cuba y habló de, Fidel Castro habló sobre el dengue y dijo,
los que más quieren saber, no son los mayores, ya están cansados. ¿Sí? Si tú enseñas a un niño de 5 o 6 años correctamente cómo se hacen las cosas, luego el niño le observa al papá y le dice, papi, no se come con la boca llena. Perdón, no se habla con la boca llena, ¿no? Entonces, aprenden muy rápido y dice que en Cuba, y esto es verdad, en Cuba dice que agarraron, ojo, no soy masista ni nada, simplemente algo que rescato, lo que hicieron inversión en educación, y dice, capacitaron a los niños de 6 años como vigilantes de la comunidad. Los niños dice que cada fin de semana hacían acción social y llegaban a las casas a visitar. O sea, digamos, niños van a entrar a tu casa hasta no hay riesgo, ¿no? Y encontraban floreros, encontraban cáscaras de huevo, llantas, qué sé yo, un vasito desechable lleno de agua. Entonces ellos agarraban y botaban todo al basurero, quemaban y todo eso para limpiar y no dejar criaderos para los zancudos. Entonces, algo así se tendría que hacer. La vacuna me parece fantástico, ¿sí? Y algo que debemos hacer también es cómo trabajar el cliente interno, porque la población hace su trabajo, la vacuna, pero también al municipio hay que pedirle que haga y genere sanciones. Por ejemplo, hay terrenos baldíos que nadie cuida y la alcaldía debería sancionar a esos terrenos, esos lugares donde no hacen cortar el césped, donde hay criaderos, etc. Continúen, por favor. Sí, correcto. Es la siguiente, profe. Allá. ¿Quiénes se verían afectados con el proyecto? En realidad, los más afectados fueran los laboratorios o las farmacéuticas, pues, ¿no? Que lucran con las epidemias que suceden en el mundo. Ya. Más que todo serían ellos, debido a que si es que la población estuviera educada y existiera la forma de conseguir la vacuna, que va a producir una inmunidad de por lo menos 6 años en 2 dosis y protege las 4 cepas, entonces los afectados serían los laboratorios y las farmacéuticas. Ahora, ¿qué se necesitaría para poder iniciar? Yo lo arreglé un poquito, doctor, ese acápite. Lo que pasa es que como el dengue es una enfermedad más relacionada con las comunidades, porque depende del desarrollo social y educativo, además de patrones socioculturales y ambientales, para su control se destacan 4 elementos básicos, más que todo para tomar en cuenta, para iniciar: la voluntad política, la coordinación intersectorial, la participación activa de la comunidad y el fortalecimiento de las leyes sanitarias. Ya. En realidad, eso yo hablaba porque la participación, cuando es activa de toda la comunidad, obviamente va a haber una educación conjunta y pues obviamente va a haber una destrucción de criaderos. Cuando hablo de fortalecimiento de las leyes sanitarias, hablo de que se castigue a personas que tienen lotes baldíos, porque los lotes baldíos obviamente pues no hay quien los limpie, pues, ¿no? Así es. La voluntad política, porque para hacer todo esto se necesita economía y pues los políticos deberían estar conscientes de que, pues, de que se los puso a ellos para que salvaguarden la vida de la comunidad, pues, ¿no? Así Y en la es. coordinación intersectorial hablamos deberían siempre estar coordinando todos los sectores. ¿Sectores de qué? Sectores de salud, sector de educación, sector de, o sea, me refiero a andar en conjunto. De acuerdo a un ejemplo, doctor, de repente yo pienso hacer una
voy a un colegio, yo médico, voy al colegio y les doy una exposición a los niños para poder enseñarles y educarlos acerca del dengue. Entonces, Ujú. ahí ya estamos hablando de una coordinación, porque yo, de repente, director de mi centro, hablo con el director del colegio para que un grupo de colegas vaya y instruya o les enseñe. Y de esa manera yo creo que esa es la coordinación intersectorial mejor que se puede hacer, incluso hasta en los mercados, con los gremiales, incluso con los transportistas, utilizar el club de madres y obviamente la JB, pues, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok, Eso más que todo, profe, es nuestro. fantástico. Bien, muy bien. Creo que han abordado y ven entre proyecto y proyecto hay variaciones, pero la idea es que todos aprendamos. Vamos a volver, o sea, no lo den por perdido y los otros grupos igual yo voy a corregir. Vamos a volver porque están viendo que el producto hay que perfeccionarlo, ¿sí? Ese Sí, producto hay que perfeccionarlo, hay que ver OTBs, hay que ver esto, quizás es un producto solamente dirigido a los niños, pero para esos niños hay que hablar con madres, con padres de familia, para que tenga mayor impacto y tenga mayor apoyo. Bien, sí, profe. gracias por las dos presentaciones. Creo que han hecho un buen trabajo. Entonces, yo voy a pasar ahora a seguir avanzando lo que es el tema en cuestión. La, el día martes nos habíamos quedado en lo que es precisamente eh, el tema de, un segundo voy a dejar de compartir. Un segundo, por favor.
Ya, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, se escucha bien. Ok. Entonces otra vez voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Se ve bien. Doctor, mil disculpas, mi internet está muy malo, le cuento, muy malo, muy pésimo. A cada rato sube, baja. Si es que me escucha, mil disculpas. Ok, no hay problema. ¿Logran ver mi presentación, sí? Sí, Sí, doctor. se ve. Ya. Entonces, habíamos visto todo esto la anterior clase y no se olviden de esto, por favor. Si ustedes empiezan un proyecto de dengue, por ejemplo, han presentado de Chagas y no hacen un punto de partida, una línea de base, cuando tengan que evaluar, le van a atribuir todas las mejoras a su proyecto y no es verdad, ¿me entienden? ¿Sí? O sea, la gente no es que tiene cero conocimiento en dengue, no es que tiene cero conocimiento en Chagas y que ustedes con su proyecto han cambiado todo. Eso es atribuirse indulgencias, como alguien dice, con Ave María ajena. Y eso no es verdad, ¿sí? Entonces, la situación de partida, aquí tienen que hacer una línea de base, ¿sí? Para ver realmente con qué conocimientos contaba la población y a partir de ello, cómo ustedes han mejorado ese conocimiento con su intervención planificada y al final vamos a evaluar, después de su intervención, cuál ha sido el producto final. En el caso de dengue, por ejemplo, ¿cuántas personas estaban afectadas? ¿A cuántos les hemos dado vacunas? Y con esa intervención, ¿cuál ha sido? La mortalidad ha seguido siendo 48 cada trimestre o ha disminuido o hemos llegado a cero. Todo eso tienen que mostrar. Y lo que les decía, siempre nace de un problema, de oportunidades o algo que se desea cambiar que no es satisfactorio, ¿no? Entonces ideamos, formulamos un proyecto y ese proyecto es perfectible porque hay una solución en marcha, pero hay una planeación agregada, hay ajustes que en el camino nos damos cuenta que hay cosas que no estamos sancionando a los que tienen terrenos baldíos. Entonces podemos ir mejorando ese proyecto. Siempre va a ser temporal, tiene un propósito y está orientado a objetivos y metas. ¿Y cuál es el ciclo de vida de un proyecto? Y esto también hemos hablado. Hay una preinversión donde hablamos la identificación del problema, el perfil, la prefactibilidad, factibilidad y el diseño. La inversión inicial, implementación de actividades, la producción, la planeación, el control, el seguimiento y finalmente la evaluación de los resultados y el impacto. Entonces, dentro del ciclo de vida de un proyecto, debemos inicialmente diagnosticar, identificar, analizar y priorizar un problema. Luego, a partir de ese problema, hacemos diseño, definición de los objetivos, el mercado, el alcance, el plan de ejecución, el plan de evaluación. Y a partir de ello ponemos en marcha, capacitamos, aprovisionamos y empezamos a dar el servicio o el producto a lo que llamamos la ejecución, el desarrollo de actividades y ajuste, y tenemos que darnos esa oportunidad de evaluar si lo estamos haciendo bien, qué dice la misma población, si persiste el problema, rediseñar, poner en marcha de nuevo, hacer ajustes y lo que les decía. Y estas son las preguntas que ustedes se han trazado, pero después de esas preguntas han visto que nos queda un producto más o menos perfectible. Entonces, el segundo paso es cómo debo iniciar ese proyecto. ¿Cuál es el primer paso?
¿Cómo lo plasmo y cómo lo presento a mis asociados? ¿Cómo sé si voy bien? Tuve en cuenta todo lo necesario para iniciar. Si me alcanza lo que tengo o lo que consigo al iniciar, ¿cómo hago el seguimiento para asegurarme que estoy ejecutando lo que proyecté? ¿Será necesario apoyo externo? ¿Cómo evalúo si me puede ir bien? ¿Debo ajustar las metas? Y el primer paso, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar la población y el primer paso, no se olviden, la línea de base. Eso es importante evaluar. Entonces, dentro de la metodología del marco lógico, el marco lógico es un sistema de procedimientos e instrumentos para una planificación de proyectos orientada a objetivos. Entonces, así de sencillo. Es un sistema de procedimientos e instrumentos para una planificación de proyectos orientada a objetivos. Y esto lo publicó la GTZ en 1987. Miren, esta es referenciación APA para PowerPoint. GTZ, 1987. Y en cualquier párrafo también así. Herramienta de gestión que facilita la planificación, ejecución y evaluación de un proyecto. ¿Quién dice? NORAD, 1993. ¿Sí? Esa es la APA séptima edición. El autor, este es un acrónimo por si acaso, no es apellido. El apellido del autor, el año de publicación. GTZ también es la Cooperación Técnica Alemana, 1987. Aquí hay otro concepto, dice herramienta analítica para la planificación y gestión de proyectos orientada por objetivos. Constituye un método con distintos pasos que van desde la identificación hasta la formulación y su resultado final debe ser la elaboración de una matriz de planificación del proyecto. AESI, 1999. AESI no es un apellido, por si acaso. Ahora, no utilicen mayúsculas, es un apellido. Esto es la Cooperación Técnica Alemana. NORAD es igual a una ONG. AESI, la Cooperación Española. ¿Sí? Es la Cooperación Española. Esto en realidad es Ayuda Española de Cooperación Internacional. ¿Sí? 1999. Entonces, como ustedes ven, el objetivo de la metodología del marco lógico parte de un análisis de situación existente, localizar el problema que afecta y se desea intervenir. Luego, una visión de lo ideal deseado, base de los recursos disponibles y las limitantes en el medio, imaginar a dónde se desea llegar con el proyecto. ¿Sí? Y la estrategia para utilizar, plantear y analizar las diferentes alternativas para decidir cuál es la más adecuada. Entonces, a ese nivel tenemos que desarrollar nuestro marco lógico, nuestra planificación estratégica. Analizamos qué tenemos aquí. Hay muchos casos de dengue, la gente no conoce, etcétera, las autoridades no se animan. Bien, ¿qué queremos llegar? Que haya 0 muertes por dengue, me estoy inventando. ¿Y cuál va a ser la estrategia? ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con OTBs, voy a trabajar con el municipio, con el CEDES, incluso el personal de salud. Porque aunque no crean, a veces también el personal de salud se relaja, ¿sí? Ya le pierde miedo y dice, no, estás de miedo, seguramente vienes del occidente y por eso tienes miedo. Y no es así. Entonces,
En la primera etapa, el diagnóstico, ¿qué es el diagnóstico? Es la actividad que nos permite una aproximación para interpretar y documentar los diferentes aspectos de la realidad que interesa intervenir. El diagnóstico define los marcos de referencia del proyecto local, nacional e internacional, urbano, rural, que va a ser apoyo económico, político, social, legal, cultural, institucional, a largo plazo o a mediano plazo o a corto plazo. ¿Sí? Entonces, es importante. Y dentro de ese diagnóstico, vemos a los actores involucrados, como han hecho el análisis. Tienen que estar las OTBs, clubes de madres, padres de familia, etcétera. Se debe identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones están directa o indirectamente involucrados en el problema, que deseamos intervenir para tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus limitaciones. Entonces, ¿qué percibimos? ¿Quiénes tienen que actuar? Yo les comentaba, a los niños vamos a capacitarlos. Ah, ok, perfecto. Pero, ¿quién los autoriza que los niños participen? Sus padres. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver más allá de lo que es salud. Miren aquí este ejemplo que hice. Cerdo, estaba pensando que deberíamos abrir un restaurante. No sé cuál sería el nombre. Y entonces se ponen a pensar, ¿qué te parece jamón con huevos? ¿No? Jamón con huevos, se imaginan. No, gracias, yo estaría comprometido y vos apenas involucrado. ¿No? Entonces, a veces hay diferentes intereses, ¿no? Comprender los intereses colectivos y particulares en relación con la problemática identificada. Conocer los recursos políticos, legales, humanos y financieros existentes para resolver el problema. Inferir la posible reacción frente a determinada estrategia, conflictos, intereses potenciales en el grupo y permitir detectar oportunidades y amenazas para el proyecto. Entonces, el hecho que estén involucrados, ver también a qué jalan. Si ustedes hablan, digamos, con un dirigente sindical, quizás les va a querer llevar por el lado de la política y demostrar que está haciendo el más, etcétera. Entonces, no queremos eso, queremos la población, no para que se lleven los aplausos otros políticos. Entonces, en la etapa 1, en el diagnóstico de actores involucrados, hay que identificar qué actores son importantes, qué intereses y qué problemas tienen. Y luego categorizamos qué recursos manejan, hay interés de participación y finalmente estrategias, anticipar, negociar, coordinar. ¿Sí? Y entonces, en el diagnóstico, y este es el trabajo que ustedes van a desarrollar ahora, de actores involucrados, la comunidad de practicantes de deporte, un ejemplo. Estos solo son ejemplos. Intereses, tener acceso a un producto refrescante y rehidratante. Los que ya están en el mercado son muy caros, que deben cargar desde la casa con termos. ¿Sí? Entonces tenemos recursos y mandato. Recursos, dinero para adquirir el producto. Recursos, organizan campeonatos permanentemente. Mandato, tienen voz y voto en la junta administradora. Y los intereses de participar en el proyecto, la comunidad de practicantes de deporte. Imagínense si hubiera un hidratante bueno a 2 bolivianos, medio litro. Sería fantástico, ¿no? A veces uno no lo ve hasta que necesita el producto. Y algo que yo nunca he tomado, por ejemplo, me acuerdo que hace 5 años fuimos con mis alumnos a
a Itanambicua a hacer una campaña de Chagas. Y esto fue después de... no, esto fue el segundo año. El primer año fuimos a Itanambicua, no pasó nada ahí. Hicimos un trabajo excelente y ya. El segundo año hubo la quema de la Chiquitania. Entonces fuimos a Roboré y coordinamos con la alcaldía y la alcaldía nos llevó en volquetas hasta la laguna de Sucuará, un lugar del Chaco, pasaba un río y pues todo había arrasado la quema. ¿Se acuerdan de la quema forestal que hubo ese tiempo? Sí, doctor. Entonces, fuimos a sembrar 1000 árboles, 1000 árboles con los alumnos. Entonces en volqueta nos llevaron y todo, bajamos de la volqueta y fue a eso de las 3 de la tarde cuando el sol estaba en pleno a trabajar con pala, sembrar y todo eso. El calor era 43, 44 grados, era más o menos septiembre. Increíble. Y pues alguien habrá llevado su botellita de agua, pero no, pues no todos andan con su bebedero de agua, ¿no? Estábamos transpirando, trabajando, transpirando. Cuando se aparece la alcaldía, saca paquetes de santé. Yo creo que les regalaron santé. Pero además ese santé, pues no. O sea, yo nunca había probado en mi vida santé. Y los de la alcaldía llegan, el alcalde con su comitiva, doctor, para todo su equipo de estudiantes, sírvase, y me dieron un santé de 500 ml. Yo dije, ay, esto debe ser feo, pero bueno, hay que tomar por educación, pero uno se moría de sed cuando tomé ese santé. Estaba en congelador o en refrigerador de 2 a 8 grados, pero estaba frío, frío, frío. Cuando nosotros transpirando, goteando ahí, tomamos el santé, eso parecía, pero la mejor bebida que nunca había tomado en mi vida. O sea, con ese calor en ese entorno, y esto me hace recuerdo, fue fantástico. Todos hemos adorado esa bebida que nos dio el alcalde y hasta ahora nos acordamos de eso. Entonces, son cosas que se pueden hacer a bajo costo, pero hay que ver. Junta administradora, ofrecer mejores servicios a los deportistas, obtener dinero para mantenimiento del polideportivo, porque ese es otro problema. Se hacen cosas, pero nadie las mantiene. Se pueden generar demasiadas basuras por los desechos, problemas percibidos. Que se presenten riñas sin llegar a expender licor. Si se llega, perdón, a expender licor. Entonces, los recursos, asignar los espacios de uso común del polideportivo y el mandato deciden si se otorga o no el permiso para trabajar dentro del polideportivo. Y los intereses para participar, si es probable que sea alta, ya que se puede generar ingresos adicionales, ¿no? Entonces, la actitud positiva, negativa o no hay ninguna respuesta, ¿no? Aquí hay actitud positiva. Comunidad de habitantes próximos al lugar, intereses, quisieran colocar su propio negocio, por ejemplo. A veces también los negocios, los sindicatos malogran todo, han visto ustedes, que es una oportunidad que ellos pierdan porque no la habían percibido. Problemas. Una oportunidad que ellos pierden porque no lo percibieron. Recursos y mandato pueden realizar bloqueos a las vías, como está de moda el bloqueo, para impedir el paso de los propietarios de negocio.
intereses de participar en el proyecto, que les den la oportunidad a ellos de montar su negocio. Tipo de actitud negativa. ¿Qué hacemos con esto? ¿Sí? Entonces, en este diagnóstico también tenemos que añadir en la etapa 2 del diagnóstico un árbol de problemas. ¿Qué es un árbol de problemas? Es una técnica participativa que nos permite desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican. Entonces, esto se dibuja como un árbol, ¿sí? Y el problema principal puede ser un tallo, el tronco del árbol, tronco principal, y las causas pueden ser la raíz del árbol. Por eso se dice árbol de problemas. No lo tengo aquí identificado, pero les voy a compartir o ya les comparto directamente al grupo para que lo vean. Para que lo vean, a ver. Aquí tenemos este árbol de problemas. No sé por qué mi celular está lento. Este es, ¿no? Cuarta versión, ese es el grupo. Hola. ¿Me pueden contestar, por favor? Sí, Sí, doctora, doctor. cuarta versión. Sí, doctor, es cuarta versión. Estamos acá. Ok, a veces pienso que ya empieza la novela y se desconectan. Voy a pasar la lista al final por si acaso, ¿ya? Entonces, miren, ¿les llegó el árbol de problemas? Sí. Sí, doctor. Ok, entonces dentro de ese árbol de problemas, por ejemplo, tenemos de raíz un ejemplo, o sea, no lo asuman muy literal, no estoy hablando de este específico, pero un problema general puede ser, por ejemplo, falta de personal, procedimientos muy burocráticos. A mí, por ejemplo, creo que yo llegué muy tarde a la repartición de paciencia y yo no puedo hacer trámites burocráticos, me canso y prefiero dejarlo. Procedimientos burocráticos, personal no capacitado. ¿Qué causa? Problemas. ¿Y cuál es el problema central? Demoras en la inscripción en mesa de entradas. Y el árbol de problemas, o sea, los efectos, cuellos de botella, alumnos que no se inscriben, mala imagen de institución, reiteradas quejas de los alumnos. ¿Me entienden? Y algo así pasa también en las universidades. No sé en qué chat me enteré de que no pueden pagar por QR ni por transferencia de cuenta a cuenta, que tienen que ir a hacer fila y pagar. Pero estamos en el siglo XXI y no podemos resolver eso, ¿sí? Entonces, las causas aquí, insuficiente recolección de residuos sólidos, ¿sí? Ok, pero antes de eso no hay planes de programas, no hay planes, no hay programas para renovación y no hay planeación estratégica. Entonces, no hay planeación estratégica,
no hay planes, no hay programas para renovación y hay insuficiente recolección de residuos sólidos. Ausencia de relleno sanitario, inadecuada disposición final de residuos sólidos. Y por otro lado, pocas alternativas para el aprovechamiento de residuos sólidos, inadecuado sistema de disposición de los residuos sólidos. ¿Y en qué? ¿Eso qué genera como problema principal? La deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en qué se traduce todo esto? Se traduce como efecto principal en acumulación de residuos sólidos en la ciudad, contaminación por quema de residuos sólidos y pérdidas económicas, devaluación de las propiedades en la ciudad, porque ¿quién quiere una ciudad toda sucia, quemada, con llantas y todo eso? Y como efecto final, incremento de las enfermedades, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo cómo pueden analizar y cómo pueden hacer ese análisis de árbol de problemas. Entonces, algunas alternativas de solución. Dice, sé parte de la idea, solucionando las causas más profundas del problema, la solución al problema principal será un efecto obvio. Entonces, el problema principal era deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales. Las causas era insuficiente recolección de residuos sólidos, no habían planes y no había planeación estratégica, inadecuada disposición final de residuos sólidos, ausencia de residuos de relleno sanitario, inadecuado sistema de disposición de residuos sólidos y pocas alternativas para el aprovechamiento. Y podemos abarcar cada una de las causas del problema, pocas alternativas para el aprovechamiento de recursos de residuos sólidos, perdón. ¿Qué hacemos? Crear programas a corto, mediano y largo plazo para la disposición de residuos sólidos. Importar programas exitosos en otras ciudades. O sea, el copiar no es malo, por si acaso. Cuando hacemos cosas buenas se puede copiar. Podemos mejorarlo incluso. Crear una empresa que aproveche económicamente los residuos sólidos. O podemos comprar residuos sólidos. Si al final o a la larga los residuos sólidos son un problema para nosotros, lo que podemos hacer es copiarlos. Perdón, no copiarlos, sino comprar. Ustedes han visto que se compran, por ejemplo, botellas de Coca-Cola, sin Coca-Cola obviamente. Se compran latas de cerveza, de refrescos. Entonces se puede comprar 10 centavos, 20 centavos, pero eso va a generar que las personas no voten así y al final puede ser más costo efectivo, ¿sí? Entonces, es eso lo que tienen que ver. Al seleccionar se debe tener en cuenta la viabilidad de cumplimiento, objetivos que se pueden alcanzar, cuáles no se pueden alcanzar, jerarquizar los objetivos, determinar la estrategia de intervención y la viabilidad en términos económicos, técnicos, legales, ambientales y la pertinencia y eficiencia. De acuerdo con la o las estrategias escogidas, dependiendo de los tiempos, costos y el estado del entorno, la intervención a proponer puede ser un programa compuesto por más de un proyecto. ¿Sí? Entonces, es así como empezamos a organizar de dónde nacen las ideas para plantear. Hemos visto nosotros cómo podemos plantear un producto deseado y ahora lo que nosotros necesitamos es hacer este ejercicio, ¿sí? Un árbol
de problema. Les he enviado también. Lo pueden hacer con el dibujo del árbol o con esto, pero mostrar las raíces, las causas del problema, el problema principal que está en el tronco o en el tallo fundamental, y en la zona de las hojas y las flores está obviamente los efectos. Incremento de enfermedades, que sería lo más, el efecto más negativo, pero también contaminación por quema, acumulación, pérdidas. Entonces, el trabajo que sigue, y quiero asegurarme que me están escuchando bien. Hola. Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Sí, El doctor. trabajo que sigue es hacer un árbol de problemas, ¿sí? En grupo, siempre aplicado a su tema, por si acaso, ¿sí? Siempre aplicado a su tema. Entonces, el árbol de problemas va a ir desde las causas, problema principal, y los efectos. Quien está trabajando dengue, ¿cuál es la realidad? Hay conocimiento de la población, hay limpieza, etcétera. Chagas. En el tema de Chagas, las casas han mejorado, la población sabe, hay fumigación, etcétera. ¿Cuáles son las causas? Entonces, a partir de esas causas, ustedes tienen que trabajar en su propuesta. Y lo mismo, no voy a ser tan radical porque ya se nos acabó el tiempo, pero hasta las 6:30, y todos los trabajos van a ser hasta las 6:30 antes de empezar clases, ¿sí? Hola. Sí, Ya, doctor. Claro, Doctor, está bien. doctor. Sí, Todos doctor, estamos sí. acá Estamos escuchando. Todos atentos. los trabajos, todos los trabajos, es que dicen, no escuché, y todo esto les voy a enviar también la presentación y por escrito, para que nadie pueda decir, no, no escuché, no se habló, etcétera, ¿sí? ya, doctor. Entonces, básicamente eso. Doctor, Y disculpe, la clase no va a compartir por el plataforma o por WhatsApp. sí, sí, sí. Estamos grabando aún, ¿sí? Sí. Entonces, antes que se vayan, por favor, antes que se vayan, necesito que contesten a esta lista, por favor. Oh, Ok. oh. No sé si me ven aún. Atentos a la lista, por favor. Sí, lo vemos, doctor. Acuña Cisneros Maribel. Buenas noches, doctor presente. Gracias. Ábalos Oh. Velasco. Hola. Buenas noches, doctor presente. Gracias. Ayala Ortuño Evelyn. Ah, Barba Carrasco Carla Gabriela. Presente, doctor. Ok, gracias. Borda Bedia José Manuel. presente, doctor. Ya. Presente. Bres Ortuño María Eugenia. Presente, profesor. Gracias. Cárdenas Borda Eli. Chávez Calderón María Luisa. Buenas noches, doctor presente. Gracias. Cuellar Gamarra Liliana. Buenas noches, doctor presente. Ok. Delgado González Ana Lady.
Presente, doctor. Escalier Hurtado Rodney Antonio. Buenas noches, doctor, presente. Bien, gracias. Escobar Sánchez Luis Fernando. Herboso Calvimontes Mauricio. Presente, doctor. Ok. Hidalgo Zurita Danitza. Buenas noches, doctor, presente. Irusta, gracias. Irusta Crespo Gustavo. Buenas noches, querido profe. Gracias. Justiniano Zambrana Carla. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Licota Kawaya Yuli, perdón. Sí, Julie Vanessa. Buenas noches, doctor. Presente. Gracias. Loaiza Vanegas Ingrid. No está, ¿no? Lobaque de Castro Lilia. Buenas noches, doctor, presente. López Gutiérrez Sergio. Mariscal Beizaga Silvia. Buenas noches, doctor. Presente. Ok, Medina Flores Nancy. Buenas noches, doctor, presente. Gracias. Pérez Burgos María. Presente, doctor. Gracias. Pérez Del baño. Ugacint. Buenas noches, doctor, presente. Gracias. Quero Lotzen José María. O María José. Buenas perdón. noches, doctor, presente. Ok. Quinteros Garnica Marta Daniela. Buenas noches, doctor, presente. Rejas Montaño Henry Ramiro. Ríos Solares Lilian. Buenas noches, doctor, presente. Ok, gracias. Sanabria Fernández Andrea Pamela. Buenas noches, doctor. Presente. Ok. Saucedo Urquidi. Perdón, Saucedo Portao Teresa Yoli. Saucedo Portao Teresa Yoli. No está. Torrico Urquidi Paola. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Valverde Alvis María Alejandra. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Villarruel Dávila Hertz. Y Kirkwood Vallejos Rosa. No está. Ok. Doctor, buenas Perfecto. noches. Buenas Felipe noches. Salcedo Jabercato. Perdón. Felipe Salcedo. Salcedo. Con S. Salcedo Jabercato Felipe. Sí. No está en lista. Tiene que hablar con posgrado para ver qué pasó ya. Le voy a inscribir provisionalmente, pero no sé por qué no está en la lista. Doctor, Hola, también, hola, doctor. mi nombre, buenas noches, Doctor, doctor. ¿me escucha? Buen Darío Javier Virgüe. Cato. Listo. Jabercato Felipe. Doctor, ¿me escucha? Ya, yo ya llamé. Los que no estaban atentos, lo siento. La próxima tienen que estar atentos. Doctor, no me Es que mi nombró, audio está mal, creo. mi apellido es Virgües Vaca, el último siempre, no me ha nombrado. Es que tampoco están. Los dos son con B chica, ¿no? Sí. No, no está en listas. No está en listas. Y por si acaso eso de que, o sea, yo ya conozco, ya soy viejo. El hecho de que no me ha llamado porque no se escuchaba, etcétera, esos ya son cuentos. Lo que hacen es el amigo, la amiguita o el amiguito
Amiga, te están llamando y no has contestado, dile que no escuchabas. Por eso tienen que estar atentos. Si yo apellido Tinajero, si han llamado RST y dicen S. Sanabria, Saucedo, se supone que me van a llamar y yo obviamente tengo que responder, ¿sí? Entonces, eso, por favor, no somos niños, pues ya somos adultos profesionales, todos tienen una profesión, por eso están haciendo maestría. Dícteme, Virués, ¿qué? Virués Vaca, Rubén Darío. Rubén Darío. ¿Alguien más que no llamé, por favor? Buenas noches, doctor. Dávalos, Rodas, Erika. ¿No la llamé? No, doctor. Sí, no está en la lista tampoco. Dávalos. Rodas. Erika. ¿Con C y K o con K nomás? Solamente con K. Ya. Ok. ¿Alguien más que no haya llamado? Doctor, buenas noches. Yo estoy con 2 dispositivos por la inestabilidad de mi señal. No sé si me llamó Luis Escobar. ¿Que pero y con 2 dispositivos no se escucha o qué? No, pues se va la señal, por eso estoy con 2 dispositivos. Bueno, ahorita ya se fue la del celular. Sí, pero no me asegura que por tener 2 dispositivos no escuche. Entonces, ¿qué está escuchando si Claro, es no que se no escucha? escuché si me llamó y si bien estoy en la lista, bueno, no importa, la falta se pone de este día, no importa. Quiero saber si estoy en la lista. ¿Cuál es su apellido? Luis Fernando Escobar Sánchez. Escobar Sánchez Luis Fernando, sí lo llamé. Bien, no importa si Está, esta parte. está en la lista después de Escalier Hurtado, Escobar Sánchez Luis Fernando. Por esta última vez voy a aceptar su asistencia, por favor. ¿Quién es más? ¿Quién que haya llamado y no contestó? Voy a aceptar por última Buenas vez. noches, doctor Eli Cárdenas, por favor. Cárdenas. Eli. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Hola. ¿Nadie más? Ok, entonces ya están todos los que están registrados, los que participaron, los que asistieron y entonces el trabajo para la próxima semana, 6:30, perdón, el martes, es hacer el árbol de problemas del tema que ustedes han escogido, ¿sí? Entonces, organícense, vean en grupo cómo lo pueden hacer y básicamente eso. Les voy a enviar en breve la presentación, igual una plantilla de cómo pueden hacer el árbol de problemas, ¿sí? Doctor, por favor, le rogaría que nos envíe la información a la página oficial de la unidad de posgrado. Ahí uno revisa, queda grabado para constancia, ¿no? De usted, de la unidad de posgrado y facilidad nuestra, ¿no? De toda la información que maneje, ¿no? Lo único que está hasta el momento es, bueno, está solo ahí el programa analítico. No hay nada más ahí, no figura tareas, no figura. Voy a dejar ahí todo. Voy a dejar ahí Y es todo. donde uno se fija, yo me fijé y no hubo nada de tarea, entonces uno se confía. Y eso de que, doctor, no hay buena señal, es verdad, pues no vamos a estar mintiendo. Somos adultos, como usted lo dice, todos somos profesionales. Es el 10º módulo que estamos cursando. Jamás he tenido yo problemas, pero esta clase que pasó, sí tuve problemas, ¿no? Y no tengo por Hoy qué día, estar ¿cómo escucharon? Hoy día ¿no? escucharon bien. Igual se corta, doctor. Hay mejor señal, pero por lo menos ya ahora, mire, ya puedo tener hasta imagen. Pero no es así tanto como lo menciona usted.
que por lo que somos estudiantes de la universidad, que estamos acostumbrados a eso. Todos hemos pasado por la universidad y no es grato tampoco escuchar esas cosas, ¿no? De que uno De ponga acuerdo. excusas por no hacer tareas, ¿no? Y yo estoy en la tercera maestría que estoy cursando y jamás eludo las tareas, siempre trato de presentarlas puntual, no he tenido nunca problemas, es la primera vez que tengo y no es bueno tampoco expresarse así de los colegas, ¿no? A fin de cuentas somos colegas y si estamos haciendo esta maestría también es para superarnos, ¿no? Y yo creo que ninguno se va a estar inventando, ¿no? De que tuvo problemas. Y es verdad, a veces yo igual me conecto con la computadora a mi celular porque a veces se me corta de la compu, me salva el celular o a veces viceversa, ¿no? Y bueno, eso, doctor, por favor, Ok, para no perfecto. tener Gracias. inconvenientes, le Gracias rogaría. por hacer notar con sinceridad. Yo lo acepto y les pido disculpas si me pasé, pero lamentablemente hemos tenido de todo, pues lamentablemente, ¿sí? Hemos tenido personas que sí realmente tienen problemas y bueno, yo entiendo eso, pero también tenemos personas que no entran y ese rato están correteando. Espero que no sea este grupo y yo les pido disculpas si se han sentido mal. Y vamos a tratar de mañana cargar todos los trabajos que se ha dado para que ustedes también puedan cargar en la misma plataforma y la bibliografía también, ¿sí? Perfecto, Por doctor, favor, gracias. doctor, porque en el grupo de WhatsApp uno sube una información, otro sube otra información, uno dice una cosa, otra cosa, y al final uno no sabe ni qué información es la que uno realmente necesita o va a abrir, digamos, ¿no? A veces comparten docentes de otros módulos información en el grupo de WhatsApp. Entonces, toda esa información básicamente no, bueno, por WhatsApp yo lo veo muy informal, no está enfocado simplemente a este módulo, porque hay docentes que a veces pasan información de otros grupos para algún curso extra u otro, y a veces uno lo ve y ni lo abre y se confunde. Mire, yo ni sabía ni su nombre, he estado viendo aquí ya todo en la página de la unidad de posgrado, ya sé su nombre y todo, y bueno, igual busqué tareas y no había ninguna tarea, ¿no? Pero eso, doctor, por favor, para no tener Sí, no hay inconvenientes problema, todo entre eso mi vamos a persona. arreglar. Hemos tenido problemas con la plataforma porque se asignó un número y luego otro número. Si ven, hoy hemos entrado con el 5, estaba asignado el 10, hubo un error y bueno, eso lo vamos a resolver con sistemas y sí vamos a dejar las presentaciones, todo eso en la plataforma, la bibliografía también y los trabajos para que ustedes se guíen a través de la plataforma, ¿sí? Y ahora tienen tiempo, por ejemplo, hoy es jueves, mañana les voy a dejar toda esa información y tienen hasta el martes para terminar su trabajo, ¿sí? Entonces, Bueno, doctor, entonces, Ok, buenas noches. doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Entonces, Está bien, doctor. presentamos lo que nos faltó. Hoy día, por decir, nosotros éramos de VIH y no lo presentamos. Presentamos esto más el árbol de problemas, ¿no, doctor? así es, así es, así es, lo presentan. A pesar que yo he visto ya que me han enviado de VIH, ¿sí? Sí, doctor, le Entonces, hicimos llegar de VIH, ¿no? Y lo hicimos para cumplir, ¿no? Y realmente somos 5 ahí y miren, no puede ser que 5 no nos estuvimos en contacto desde ese día de la clase y ninguno sabía para cuándo era la tarea, ¿no? Y preparamos, pero no lo enviamos, ¿no? No habíamos, nadie sabía en con eso también claridad. en la plataforma voy a tener más cuidado para darles, pero ahora les repito, por favor, les dije, el marco lógico, planificación estratégica, desarrollo y evaluación de proyectos es netamente práctico, ¿sí? Entonces, cada trabajo que se les da, lo vamos a presentar la próxima clase media hora antes, es el deadline, ¿sí? Para que todos estén informados. Ese es, no voy a dar otra tarea para que presenten en media hora, en una hora o al día siguiente, sino
siempre va a ser la siguiente clase, para que todos tengan la misma información, ¿sí? Está bien, doctor. Bueno. Ok, entonces nos vemos. Buenas noches, ha sido un gusto y nos vemos el martes. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, cuídense. Chao, chao.